7 de diciembre de 1941. Japón está a punto de atacar a los Estados Unidos de América. A bordo del portaaviones Suikaku, los pilotos son despertados a las 4 de la mañana. El capitán Mitsuo Fuchida los reúne para el tradicional brindis con sake que se hace por el emperador. Fuchida comandará el ataque a Pearl Harbor, la enorme base naval estadounidense en Hawái, según el plan intrépido ideado por el almirante Yamamoto. Yamamoto quiere asestar un golpe decisivo para eliminar este obstáculo que tiene Japón en la conquista del Pacífico. Cuarta parte, momentos decisivos. Pearl Harbor, Hawái. El ataque es una sorpresa total. El cabo de la Marina, Earl Nightingale, que estaba a bordo del acorazado Arizona, describe la escena. Una explosión hizo que el buque se sacudiera violentamente. Miré a la cubierta y todo estaba en llamas. Le comuniqué la situación al comandante. Nos ordenó que abandonáramos. Yo fui el último en hacerlo. Había cuerpos esparcidos por todas partes y hombres con quemaduras graves se dirigían hacia el Alcázar, solo para caer muertos o muy mal heridos. En este ataque lanzado sin ninguna declaración de guerra murieron 2.500 estadounidenses y 1.200 resultaron heridos, mientras que menos de 100 pilotos y marineros japoneses perdieron la vida. Estas imágenes impactarían al pueblo estadounidense. Ya no se opondrían a que su país hiciera parte de la guerra. Pero las fuerzas japonesas no aterrizaron en Hawái ni tomaron Pearl Harbor. Hundieron parte de la flota estadounidense, aunque solo a los anticuados acorazados. Los portaaviones tendrían la clave de la victoria en el conflicto naval. Al día siguiente, Roosevelt habla ante el Congreso. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked. No matter how long it may take us to overcome this premeditated invasion, the American people in their righteous might will win through to absolute victory. Es de hecho una invasión. En el mismo día, los japoneses atacan la colonia británica de Hong Kong. Luego bombardean las bases aéreas estadounidenses en las Filipinas y aterrizan en la península de Batán. Los japoneses ya establecieron un buen puesto de apoyo en China. Invaden las colonias británicas de Birmania y Malasia por su caucho, la colonia holandesa de Sumatra por su petróleo, y amenazan India y Australia. Unos meses antes se mudaron a la colonia francesa de Indochina. Después de la derrota de Francia en 1940, el régimen de Vichy, que no podía negarle nada a un aliado de Hitler, cedió algunas de sus bases aéreas y navales a los japoneses. Los Estados Unidos tomaron represalias cortando el suministro de petróleo al Japón y congelando sus bienes. Estas sanciones económicas llevaron al Japón a la guerra. El país, una cadena de islas sobrepobladas, carentes de recursos naturales, se desarrollaba rápidamente. Necesitaba materia prima y se dispuso a conquistar por la fuerza a las naciones que la tenían. Japón creó su armada para ser una de las segundas flotas más poderosas en el mundo, con no menos de 10 portaaviones y con aviones de combate altamente sofisticados.
Hirohito, el emperador 124 del Japón. El monarca erudito estudia biología marina en el laboratorio de su palacio. Es un dios viviente. Las acciones de su ejército están guiadas por su autoridad divina. El emperador reina, pero no gobierna. El poder es ejercido por el general Toho y un grupo ultranacionalista que controlan el país a través de su gestapo local, la Genpeitai, y de altavoces que transmiten la declaración oficial de guerra contra los Estados Unidos. ...11 de diciembre de 1941... Al día siguiente en Berlín, el Führer va al Reichstag para una reunión de líderes nazis. Durante 4 días críticos desde Pearl Harbor y el comienzo de la guerra entre Japón y los Estados Unidos, Hitler esperó en vano que Roosevelt le declarara la guerra a Alemania. Si Hitler se une a Japón, es posible que éste lo apoye en Rusia. Sin embargo, los generales alemanes no se muestran entusiastas. Ribbentrop, secretario de Estado, intentó disuadir a Hitler, pero Hitler le declara la guerra a los Estados Unidos. El primer ministro británico telefonea a Washington. Roosevelt dice, ahora todos estamos en el mismo barco. Este es el momento que Churchill estuvo esperando en los últimos 2 años. Roosevelt siempre quiso mostrarle a su electorado que haría todo lo que estuviera a su alcance por mantener la paz. La guerra se volvió una guerra mundial y Churchill ahora se siente más fuerte. Churchill menosprecia al enemigo. Hong Kong cae ante Japón en apenas 17 días. Hong Kong. El general Yamashita, conocido como el Tigre de la Malasia, envía tanques japoneses a través de la selva malaya. Invade Singapur, la perla del Imperio Británico, una fortaleza que era considerada inexpugnable. El general Yamashita será ahorcado por crímenes de guerra en 1946. Roosevelt le ordena al general MacArthur, comandante de las fuerzas estadounidenses en las Filipinas, rodeadas ahora por los japoneses, que escape para no ser tomado prisionero. Cuando llega a Australia dice: volveré. En apenas 5 meses, Japón destruyó las fuerzas aliadas en el lejano oriente y conquistó la mitad del Pacífico. Tenuhekai Banzai. Larga vida al emperador. Alemania primero. Churchill y Roosevelt están de acuerdo en esta estrategia. Su objetivo principal es derrotar a Alemania. Tenemos que bombardearla, dice Churchill. Crea una flota aérea comandada por el bombardero general Harris. Harris cree que puede ganar la guerra con sus poderosos Halifax y Lancaster de 4 motores. Esta estrategia es criticada por su costo en hombres y equipo, pero se vuelve efectiva en las ciudades alemanas. El 8 de marzo de 1942, Essen es bombardeada, una forma de ayuda de Churchill hacia Stalin. La ciudad produce armas que son usadas por las fuerzas alemanas en Rusia. Los alemanes empiezan a sentir las consecuencias de las políticas de Hitler. El régimen nazi decae en una locura asesina.
Hitler, Goering, Himmler y su asistente Heydrich empiezan a implementar lo que ellos llaman la solución final, el exterminio de judíos en Europa. Luego es aprobada en la conferencia de Wannsee, cerca de Berlín, en enero de 1942. Por esa razón, Heydrich vino a París a organizar la detención en masa de judíos en Francia. Es un viaje sin retorno a las cámaras de gas en Auschwitz. Auschwitz. La conferencia de Wannsee condujo al Holocausto. Miles de judíos son encerrados en falsas duchas y asesinados con gas. En París y toda Europa, la ocupación genera pobreza. Todo es racionado. Todo lo que producen los países ocupados pasa a alimentar al ejército alemán. Los padres de familia son hechos prisioneros en Alemania. Campos Stalag para los soldados rasos y campos Oflag para los oficiales. Imágenes reales. Gaston Sirek, encarcelado en junio de 1940, escribe: "Pasé los mejores 5 años de mi vida en ese Stalag. De los 20 a los 25 años, sin mi esposa". En los Oflags, los oficiales son mejor tratados. Los generales franceses son internados en la fortaleza de Königstein, cerca de Dresden. Líderes infortunados de la batalla de Francia, como el general Giraud, cuyo carcelero disfruta filmándolo durante una interesante visita a la ciudad de Dresden, a la que bombas británicas arrasarían después. A los 63 años, el general Giraud se convertirá en el héroe de un escape acrobático que enfurecerá a Hitler. Durante algún tiempo, Giraud será rival del general de Gaulle. Sin embargo, es este último quien desde Londres dirige la resistencia francesa. En Francia, los ataques contra los ocupantes van en aumento, especialmente desde que los comunistas se unieron a la lucha de la resistencia que siguió a la invasión de Alemania a la Unión Soviética. De Gaulle tiene ahora un pequeño ejército combatiendo junto al británico en África, las Fuerzas Francesas Libres. Sus miembros fueron sentenciados a muerte por el gobierno de Vichy. Algunos combaten desde el 18 de junio de 1940. En este conflicto global, la alianza entre Alemania, Italia y Japón, conocido como eje fascista, se posiciona en todos los frentes. La Afrika Korps está a las afueras de Egipto. Las Wehrmacht ocupan una tercera parte de Rusia. La Armada Imperial de Japón controla el Pacífico y los submarinos alemanes causan estragos en el Atlántico. Los submarinos alemanes se acercan a Norteamérica. A través de sus periscopios filman las luces brillantes de Nueva York. Nueva York, 1942. Los periódicos y estaciones de radio estadounidenses advierten al público de posibles incursiones aéreas alemanas, aunque en realidad los aviones todavía no tienen ese rango de acción desde Europa. Aún así, se comunica a la población que apague las luces. De hecho, en la costa oriental, donde la idea de un ataque japonés parece más posible, se genera la mayor histeria. De repente, 120.000 japoneses americanos caen bajo sospecha. Primero confiscan sus radios y los comisarios toman sus huellas. El gobierno emite órdenes que introducen medidas de emergencia. Roosevelt declara: es una necesidad militar. Estos estadounidenses de origen japonés llevan varias generaciones viviendo en California, donde contribuyen con la agricultura y la economía del estado.